El populismo, con la cara del kirchnerismo a la cabeza, arrasó un país entero. En el año 2023, cuando terminaba el último gobierno kirchnerista, Argentina tuvo una inflación interanual del 210%, sumado a la agenda progresista, al wokismo, hizo que los argentinos le pusieran un límite. Y a ese límite lo encontraron en Javier Milei, que con un lenguaje simple, contundente y oportuno, porque no solamente por el fracaso económico del populismo kirchnerista o del socialismo argento, sino que además de la agenda ideológica. Panamá está con nosotros Ileel, está Tonka, está Olmedo y tenemos un invitado internacional. Nos acompaña un colega, un periodista, Enzo Nicolás Di Fabio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Panamá. Mucho gusto. La verdad que encantado de estar en esta bellísima ciudad. Y encantado que estás acá con nosotros en Radio Ancón. Tú estuviste en el bloque asesor de la Libertad Avanza, conoce bastante bien el movimiento y cómo se ha venido despertando y cómo la derecha en Argentina ha podido posicionarse hasta alcanzar la presidencia. ¿Cómo ha sido esa transformación en Argentina en los últimos años? Bueno, la verdad que lo que ha sucedido en Argentina no es muy distinto de lo que de una ola internacional que se viene dando, pero que tiene características propias. Básicamente, el populismo, con la cara del kirchnerismo a la cabeza, arrasó un país entero. En el año 2023, cuando terminaba el último gobierno kirchnerista, Argentina tuvo una inflación interanual del 210%, sumado a la agenda progresista, al wokismo, hizo que los argentinos le pusieran un límite. Y a ese límite lo encontraron en Javier Milei, que con un lenguaje simple, contundente y oportuno, porque no solamente por el fracaso económico del populismo kirchnerista o del socialismo argento, sino que además de la agenda ideológica progresista, pasamos la pandemia, donde la gente experimentó lo que es de manera extrema la falta de libertad. El mensaje contundente, preciso y afianzado en el sentido común de Milei lo catapultó rápidamente, sin tener una estructura política, solamente con 1 año y medio de diputado nacional y como panelista de televisión en los años anteriores, sí. Masificado por las redes sociales, lo terminó llevando a la presidencia. Pero en definitiva, Milei es el representante de un movimiento de reacción. ¿De reacción contra qué? Contra lo políticamente correcto. ¿Pero qué es lo políticamente correcto? Perdóname lo poco académico que voy a hacer. La actitud de la clase política de cagarse en el sentido común de las personas. En materia económica, aplastando impuestos con una inflación totalmente desvertebrada, con una ¿cómo se llama? Con una como le decimos en Argentina, cuando desataron la emisión monetaria a tal punto que tuvo su correlato en la inflación, cuando la agenda política fue desnaturalizar una sociedad tan básica y natural como la familia, cuando el progresismo fue más solidario con los delincuentes que con las víctimas de la inseguridad, y cuando montaron un relato completamente desconectado de la realidad, que tiene que ver con el ciudadano de a pie que se levanta todos los días para sacar el país adelante y que es estigmatizado por la clase política. Bueno, evidentemente Milei fue un grito de libertad que terminó en la urna de los argentinos y que le han dado el respaldo popular que tiene aún al día de hoy, con todos los ajustes que está haciendo este gobierno. Sí, el respaldo parece que va en aumento también, ¿no? Yo resumiría lo que has dicho, que me parece muy acertado, a que la izquierda ha sido sistemáticamente incapaz de dar respuesta a los problemas de la sociedad en los países en los que ha gobernado, en todos, sin excepción. Y que esto, en el caso de Argentina, llegó a un nivel
francamente insoportables, mucho más allá de lo que en Panamá conocemos, algo infernal, digamos, porque una inflación de 200% es infernal. Gracias a Dios en Panamá ese fenómeno no existe aquí prácticamente. O sea, hay inflación, hay aumento particular en precios, pero no hay una inflación sistemática sostenida. Aquí nunca ha habido una inflación de 100%. No. Yo no sé cómo hacen los empresarios en Argentina para soportar eso, para planificar. Entonces, vimos cómo eso se tradujo en una victoria para Milei contundente, que afortunadamente ha sido replicado por otros gobernantes mucho más, yo diría mucho más que apelan a la razón práctica y mucho más enfocados en llevar a cabo gobiernos competentes, honestos y sobre todo yo diría empáticos con el sufrir de la gente, pero además enfocados en dar respuesta a las innumerables necesidades que tiene la gente, pero de una manera sostenible, no de una manera populista y no de una manera enfocada en los miembros de sus grupitos gobernantes. Porque al fin y al cabo eso es lo que es, realmente, es la captura de las rentas por parte de los enchufados. Tú lo dijiste muy bien, pero entonces yo diría que no nos llamemos engaño, estos gobiernos que hemos tenido han sido la catástrofe de la humanidad, porque realmente lo que han hecho ha sido unos capturadores de rentas. Esto es, vamos a emitir papel moneda que después utilizaremos para comprar conciencias, para favorecer a nuestros amigos y que el pueblo pague la inflación. Ahora, Panamá no tiene banco central y tenemos el dólar, que es el sueño de Milei. Sí, y pónganse a pensar, no me quiero ni imaginar que nosotros tuviéramos el dólar que puso el FUFO, ¿se acuerdan? Y que lo pudiéramos hoy en día emitir. Esa palabra dólar era prohibida para él. Enzo, tú mencionabas algo que me llamó la atención. Decías que llegaron sin un discurso elaborado, llegaron sin una estructura política, sencillamente con el sentido común. Y es que en América Latina este discurso victimista se ha proliferado, en donde el pueblo necesita la asistencia del gobierno para salir adelante. Milei dijo, no, o sea, vamos a hacer las cosas diferentes. En un momento en donde parece que hay un despertar, ¿cuál fue ese clic que consideras desde la narrativa logró que no despertaran, porque ya el pueblo estaba despierto, sino que dijera, es nuestro momento? Bien, yo creo que ahí una cosita, lo que hubo sí fue un discurso, lo que no hubo fue estructura política. Okay. Y ahora voy a la respuesta. Hubieron dos momentos. Uno fue la pandemia, porque hablar de libertad, como ha hablado y habla Milei, y el énfasis que se le da a la libertad en el discurso, no era un mero artilugio retórico, ni como diríamos vulgarmente en Argentina, no era falopa, estaba respondiendo a una realidad. Ajá. Cuando los argentinos durante la pandemia no pudieron transitar, vieron cómo muchos de sus comercios se fundían o cómo no podían enterrar un ser querido. Entonces, hablar de libertad, no digo que era exactamente igual a, pero cuando un húngaro te hablaba de la cortina de hierro, lo estaba diciendo con un fundamento, porque el padecimiento del comunismo fue bien concreto. En Argentina fue tan atroz la cuarentena que en definitiva fue la última fase de un sistema totalitario moderno de avance del Estado sobre las libertades. Entonces, en la pandemia hay un punto que quizás fue el más visible, y el otro fue la situación económica con la emisión monetaria y la inflación descontrolada, con el candidato a presidente del kirchnerismo como ministro de Economía. Supermasa. Massa, sí. Exactamente. Ese fue un golpe al intelecto, me imagino. Fue como decirles, ustedes están relegados a quedarse ahí porque nosotros mandamos. Absolutamente, pero lo más grave de todo es que estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta Sergio Massa. Sí. Con lo cual, cierta subestimación de la población tenía sustento. Gracias a Dios no fue total, porque... Y yo presumo, presumo que muchos de esos votos están bien dudosos también. Sí. Como es muy típico de la izquierda, de engañar, robar y de todas esas cosas. Sí, era un gobierno subsidiador. Yo entiendo que tenía unas estructuras clientelares muy sólidas, muy extensas, muy profundas,
Por eso yo recuerdo lo que dijo Carlos justo ahora, que el panameño afortunadamente no está buscando que le den un subsidio, el panameño quiere trabajar. Eso es un atributo cultural sumamente valioso que tenemos que cuidar. Que me imagino que en Argentina tantas décadas de malos hábitos, de subsidios y de redes y de a quien conoces, no lo que sabes hacer, pervirtieron la cultura de la gente y muchísimos decidieron, ¿sabes?, vivir dentro de esta estructura corrupta que buscarse ellos. Sin duda. A mí me comentaba una amiga, llorando me decía, que ella prefería que no le dieran el bono en la universidad a vivir dependiendo de eso. Decía, yo no quiero que gane más. Yo decía, pero bueno, es verdad. Bueno, eso es dignidad, pero lamentablemente la patria subsidiada a la que nos sometió el kirchnerismo, lamentablemente hizo que se perdiera la cultura del trabajo, porque, a ver, la política de asistencia social podría ser entendible en un esquema de emergencia como una etapa transitoria bien precisa y con un esquema de pronta salida. Sí. Acá terminó siendo una política de Estado permanente, o sea, una política pública, donde justamente lo que se perdió fue la cultura del trabajo e hizo que 3 generaciones en una misma casa no hubieran, hasta 3 generaciones no hubieran lo que era trabajar. Un niño que podía ver a su papá y a su abuelo no haberlo visto trabajar. Entonces, eso se rompió. Ahora, la situación económica generó un hastío donde ya de pronto el Estado te cuida, el Estado presente, terminó siendo un discurso vacío. Y ahí donde la gente empezó a decir, che, para lo mal que me cuida el Estado, mejor que no me cuide. Porque pago un impuesto, antes de abrir un comercio ya tengo que gastarme parte de la inversión en los impuestos que tengo que pagar para que me habiliten la creación del negocio. No me cuide el sistema de salud, si bien el de argentino es de los mejores en Latinoamérica, pero no deja de ser de tener problemas. La seguridad, el Estado no más allá de que los índices de criminalidad no son los mismos que en algunos países del Caribe, pero el Estado no brinda un servicio de seguridad, y donde la planificación urbana es terrorífica. Entonces la gente dice, para que me cuide el Estado, mejor que no me cuide. Y encima, cuando aparecen organizaciones como los sindicatos, que la única vocación de los dirigentes sindicalistas fue transformarse en empresarios a costa de los trabajadores, y con los trabajadores viviendo en la pobreza, entonces los sindicatos como una fuente extractivista del ingreso de sus representados. Cuando aparecen los chicos de Rappi, que reaccionan porque quieren regularizar, en Buenos Aires pasó con el gobierno de Kicillof, quieren regularizar, es decir, quieren someterlo al extractivismo confiscatorio del Estado, reaccionaron. Entonces, ahí es donde aparece, pero ¿cómo se rompe esto? Con decisión política, que es el gran mérito de Javier Milei. Lucidez y coraje. Lucidez porque tenía muy claro dónde estaba el problema, y el coraje para llevarlo adelante. Porque en esto, y cierro con esto, hay tres grandes victorias que le dejó a la Argentina a Milei, y que en 4 meses sirvieron para demostrar la mediocridad del gobierno de Mauricio Macri. Primero, la voluntad sin rodeos para efectuar el ajuste que significó una baja contundente de la inflación. Segundo, la decisión de afrontar un combate frontal contra el crimen organizado, y entonces a través de su ministra estrella, ahora senadora, Patricia Bullrich, metiéndose sobre todo a combatir el delito donde se planifica en el 80% de los casos, que es en las cárceles. Eso hizo que, a pesar de los actos de terrorismo del narcotráfico en Rosario, por ejemplo, bajaron los índices de homicidio, que no sucedía hace muchísimos años. Y tercero, el gran mérito y gran parte del legado de Milei a la Argentina terminó
cuando se pensaba que era imposible, que los costos a pagar iban a ser tremendos con gran conflictividad social, terminó con la intermediación de los CEO de la pobreza, es decir, de los líderes de los movimientos sociales que arrastraban a la gente pobre que recibía distintos planes sociales cuya única prestación o contraprestación era usarlos para marchar, para cortar la avenida 9 de Julio, el Obelisco, y joderle la vida a los argentinos de bien. Milei terminó con la intermediación de la pobreza. Los Beliboni de la vida, los Mayanes, todo esto. Exactamente. ¿Te parecen a qué alguien que los conozco? Chicago Boy de la pobreza. Sí. Me quedan solamente 2 minutos, Enzo, y mira, históricamente Panamá ha mirado hacia el norte, sobre todo para importar política económica. Hoy creo que también tenemos un referente en el sur que valdría la pena ver más a fondo en programas siguientes, así que me encantaría poder hablar contigo, pero sé que también estás en Panamá con una agenda, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Se está planificando hacer algo para unir a la región, sobre todo a las juventudes que tienen estas ideas de mayor libertad en nuestra América, que ha sido subyugada por muchos años a una única idea populista? Así es, estoy acá en Panamá en mi calidad de coordinador del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos. El Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, además de ser un evento que ahora te lo voy a contar, es una red internacional de jóvenes políticos, comunicadores y empresarios que están dispuestos a defender una agenda del sentido común, siendo la contracara o intentando ser en el mediano y en el largo plazo la contracara propositiva del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla. Dicho de otro modo, lo que me trae acá a Panamá es que esta hermosa ciudad, Dios mediante, el 3, 4 y 5 de octubre va a ser la sede de la 4ª edición del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos. Va a ser una suerte de Davos de el futuro del liderazgo político juvenil de América. Así que es una gran oportunidad para Panamá, que por características propias ha sido un oasis del capitalismo para la región latinoamericana, repito, en relación a América Latina, para conocer experiencias exitosas de cómo se ha resistido el populismo y para ayudarles a entender que por más desarrollo que hayan tenido y estabilidad, si no dan la batalla cultural que tienen que dar, pueden caer en las garras de la izquierda en el momento menos pensado. Si no, pregúntenle a Chile. Y que sea también la plataforma para promover liderazgos que realmente tienen que enderezar por el camino de la prosperidad económica, de la libertad y la seguridad a Panamá. Así que he venido por esto, que no tengo duda que va a ser un gran éxito. Bueno, y no será la última vez que te invitemos acá, sin duda. Tenemos que hablar muchísimo, y de cara a octubre 2026, donde esperemos tener toda la información para compartirla con tiempo a toda la audiencia, a todos los interesados en pertenecer en este gran foro y movimiento. ¿Por qué no? Que me gustó lo que dijiste, del sentido común. No es una postura, o sea, no es una ideología, es sentido común. El menos común de los sentidos. Y Dios primero, nosotros vamos a estar apoyando a Enzo en este foro. Ajá. Fuera de que nosotros tenemos grupos de jóvenes muy emprendedores como Johnny. Que se quedó afuera, no se quiere pasar. Se quedó afuera el hombre. Y va a ser un foro con mucho éxito, porque el bien siempre gana al mal. Es lo único que puedo decirte, para no hablar más. No vamos, pues se nos fue el tiempo. Es hora de entregar a 5 mentes. Gracias a Olmedo, Tonka, gracias a Hilel, gracias a nuestro invitado Enzo Di Fabio desde Argentina. Bueno, ya también amigo de la casa, lo integramos también acá. Y a Johnny, que estaba por allá afuera. Gracias a Claudio Quiroz en controles. Viene 5 mentes a las 6. Daniela con La Movida. Camilo Coronado Sierra con Ancon Magazine. De mi parte, Maquil Rosa. Hasta mañana con más de Relax aquí por Ancon.